A por una voy dos vengáis. Si venís tres, no os caigáis. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Acaramelado! Bienvenidos al Descampado. Vamos con este cuarto episodio dedicado a la película de Alien de Ridley Scott. Ya sabéis que durante las 3 últimas entregas os hemos hablado de cómo se fraguó esta película, su guión, sus personajes, las criaturas, los diseños. Y vamos a dedicar este capítulo a diseccionar diferentes apartados técnicos, que además son cruciales para el film, como puede ser, por ejemplo, el sonido, el montaje o la fotografía. Y después vamos a descubrir juntos todo lo que supuso Alien en aquel 1979. Una vez más, gracias por el recibimiento de estos especiales. Ya lo dije en el anterior, pero es bonito, a mí por lo menos me emociona bastante y creo que todos coincidimos, toda la tripulación de la Nostromo coincide en ello. Es bonito ver cómo os animáis a ver la película después de escuchar esos programas que en el fondo, pues como digo, intentan desbrozar lo que se oculta detrás de los rodajes, y hoy seguramente os descubramos más cosas. ¡Vamos! Recordad también que hacemos directos en Twitch en los que hablamos de todo. Si no habéis escuchado Mirando al Espacio, pues estáis tardando porque, joder, además de que tiene un premio Ondas, pues quedó muy bonito. 2 temporadas, te echas unas risas, además ambientado en el espacio, eso siempre mola. Espacio publicitario. Sin más preámbulos, paso a presentaros a la desopilante tripulación de esta nave, la Nostromo. Por fin reunidos en el mismo espacio, que esto me emociona. Estamos grabando aquí los tres en esta maravillosa... Bueno, maravillosa tampoco, pero en esta nave. Vamos a dejarlo simplemente en esta nave. Teresa Domingo, ¿cómo estás? Bienvenida. Tengo tos, pero estoy bien. Teresa Domingo, oficial de navegación de la nave Nostromo. ¿Te ha dicho alguien cosas de la segunda entrega o todavía...? Que a ver si hablamos un poquito menos de pollas, pero bueno, bien. Bien, empezamos con energía. ¡Primera! Estupendo. Y por supuesto tenemos a nuestro jefe técnico, además de experto en guacamole, quedó segundo premio como mejor guacamole en lo que es el concurso de Plasencia de 1994. En el planeta Jalisco 4. Y tiene un TP de oro a mejor guacamole de 1989, ¿era, Santi? Por ahí, sí. Por ahí era. Con 10 años yo hacía un guacamole que lo flipas. Santiago Negro, ¿cómo estás? Muy buenas. Santiago Negro, jefe técnico de la nave Nostromo. Pues aquí otra vez para hablar de más bichos con formas extrañas, naves horripilantes y lugares escondidos del universo. Qué maravilla. Y además un universo que es como el abismo y te devuelve la mirada. Madre mía, Santi, por favor. Y me lo dices ahora así en persona y me... Que no es lo mismo que tenerme ahí en la cocina encerrado, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Como Alf, ¿no? 4 episodios de Alien y todavía hay cosas por contar. Madre mía. Ni los vikingos, colega. Y nos quejábamos, ¿eh? Y posiblemente uno de los aspectos que más destaca de esta película, además de todo lo que hemos comentado ya, como por ejemplo los personajes, como la criatura en sí, es el tema de la fotografía. Cómo a través simplemente de las imágenes se puede crear un ambiente. Y dentro de esa fotografía, que es el apartado que vamos a tratar a continuación, estaba un señor llamado Derek Van Lint, que si buscáis algún dato sobre este caballero, veréis que después de su nombre pone una cosa que es CSC. CSC son las iniciales de la Canadian Society of Cinematographers, es decir, la Asociación Canadiense de Directores de Fotografía. Anda. En ella se reúnen profesionales cuya misión es promover la creatividad artística y las habilidades requeridas para la cinematografía. Esta sería la canadiense, pero existe otra igual en Estados Unidos que sería la ASC y otra, por ejemplo, en Reino Unido que sería la BSC. ¿Sigo? Sí. Este tipo de organizaciones profesionales también existen en otros campos, como por ejemplo los guionistas, los directores, montadores o productores. Derek Van Lint nació en Londres, pero todo parece indicar que se nacionalizó canadiense. Eso es. Que además la forma en la que llegó a esta película fue bastante accidental.
Es un señor que se dedicaba sobre todo a hacer anuncios y precisamente de ahí le viene. Era un señor que conocía bastante bien a Ridley Scott porque habían realizado... Ridley Scott habla de 200, 300, 1000 anuncios, un montón de anuncios juntos y eran viejos conocidos. Además que Van Lint, a pesar de que había hecho un par de cortos, no estaba interesado en el cine porque se ganaba más dinero en la publicidad. Bastante más. Y vamos a ver una cosa curiosa porque si echáis un ojo al IMDb de Derek Van Lint, todo junto, os vais a dar cuenta de que solo hizo... como director de fotografía, una película más, que es Dragon Slayer, de 1981, y otra como director en el 2000 que se llama Alarma en la ciudad, que además sale Dennis Hopper, donde hace de director de fotografía y hace también es el director de la película. No hizo más. Alien, Dragon Slayer y Alarma en la ciudad. También he visto algo de X-Men, donde se encargó del tema de los efectos especiales. Además, en el mismo año, en el año 2000, por lo que supongo que igual en el año 2000 tenía menos curro y dijo, vamos a hacer las cosas aquí, voy a dedicarme un poco al cine. Pero se centró sobre todo en la publicidad. Así que sorprende que acabar aquí, y en el fondo lo que denota es esa estrecha relación que tenía con Ridley Scott, porque seguramente le dijo Ridley Scott, oye, voy a hacer una película, mi segunda película, y dijo Derek, pues oye, igual sí, me voy contigo. Súmale a eso que Ridley Scott yo creo que buscaba un director de fotografía que supiera trabajar con niveles de luz muy bajos. Entonces, como Van Lint ya había trabajado con este tipo de casos en un montón de escenas publicitarias, pues se animó a hacer la película. De hecho, lo que decías antes de los X-Men y de otras películas, en todos los obituarios de Derek Van Lint, que por desgracia nos dejó en 2010, aparece como el director de fotografía de Alien. Hay que tener en cuenta también que esto a veces se nos olvida, pero un rodaje es durillo, ¿eh? Yo cuando veo ahora a Ridley Scott con casi 90 años dirigiendo películas, digo, hostia, hay que tener ganas, ¿eh? Sí, sí, o a Clint Eastwood, sin ir más lejos. O sea, trabajar cerca de tu casa un par de días, claro, o tirarte 6 meses en una localización perdida, pues es más complicado. He estado leyendo entrevistas suyas y él mencionaba, bueno, pues que había realizado algún corto del que no estaba muy satisfecho anterior a esto, pero que su experiencia en cine era muy limitada. Y esto me sorprendió mucho. Por supuesto le habían hecho alguna oferta ya o previamente, antes de que llegara Ridley Scott con esta. Lo que pasa es que el resto seguramente no lo conocía y a Ridley sí lo conocía. Y dijo, bueno, pues mira, oye, sé que Ridley es un tío muy gráfico, muy visual, y siempre me lo he pasado muy bien trabajando con él en anuncios. Oye, pues... ¡Pa'lante, venga! Que esto me lleva a una cosa que ya hemos mencionado. Ahora estamos hablando de todo el tema de la publicidad, de Ridley Scott. Y fijaos que también le pasa un poco a David Fincher, que estuvimos hablando, creo que fue en el programa con Santi en el segundo, hablamos un poco de lo que es también la importancia del trasfondo que tienen estos directores que vengan de otros medios, por la capacidad de narrar no solo a través de la imagen, sino en poco tiempo. Y este tipo de gente, como Ridley Scott, como Fincher, incluso... Zack Snyder. Tienen una tendencia a eso, sobre todo yo por mi parte, Fincher y Ridley Scott, pero ya que dijo la coña Santi, pues tenía que recuperarla. Pero a mí me sorprende mucho y lo entronca en cierto modo con toda la parte de cine mudo que hemos estado tratando aquí en el Descampado, esos análisis, que por cierto tenemos un programa pendiente de Harold Lloyd contigo, sí, Teresa, que lo haremos. Y me entronca también un poco con eso, lo de tengo poco tiempo para narrar, o ni siquiera poco tiempo, puedo sacar más beneficio de las imágenes a la hora de contar una historia de lo que supuestamente podría utilizar en un principio. Parte de la magia de la película, a pesar de que fuera su segundo film, que eso es una salvajada, radica precisamente en eso, en Blade Runner y posiblemente en casi todas, salvando que algunas sean mejores que otras o funcionen mejor que otras, ¿vale? Y hay una frase muy bonita que decía precisamente Scott, algo así como, Derek y yo éramos la pareja perfecta porque yo era un operador de cámara y él era un as con el fotómetro. Y esto se va a notar a lo largo de la película. Vamos a entrar en lo que ha dicho Tere, lo de que pues, cuando tienes que iluminar con una luz tan baja, pues tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Ridley Scott va a manejar una cámara Panaflex y Van Lint va a operar una Panavision SR. Y ahí, para manejar la Panavision SR, que por supuesto eran cámaras que tenían su peso, tenía un joven asistente llamado David Johnson. Efectivamente, que años después fue el director de fotografía de Alien vs Predator. Toma ya. La manera en la que llegó este chico a la película fue a través de Adrian Biddle, que por entonces era el foquista, que fue el director de fotografía de Aliens y que además ha sido el director de fotografía de La Princesa Prometida, de Willow, de Thelma y Louise, del Regreso de la Momia y de un montonazo de películas más. Madre mía, eso es más difícil de seguir que la genealogía de Aragorn, por Dios. El círculo se cierra. Así que al final Alien
está todo conectado. Es bonito que 25 años después, de repente, a este señor, que te digo, tenía 25 años, estaba aprendiendo como aquel que dice el oficio, de repente se encuentra con Alien vs Predator, que puede que no sea la mejor película, pero aún así se disfruta más que Prometheus. No entremos en eso, Santi, que ya sé que estabas afilando. Acabo de arañar la mesa. Hay ciertas curiosidades sobre esto de quién era el que llevaba la cámara. Hemos hablado de que uno de ellos era Ridley Scott y el otro era Van Lint, ayudado de este David Johnson. Y por ejemplo en la escena final, esa escena final en la que pues Ripley intenta escapar de la Nostromo y va corriendo por los pasillos en un brazo llevando al gato y en el otro el lanzallamas, Sí. Hay unos planos que son frontales, que se le ve a Ripley caminando. Y el que estaba, por ejemplo, tomando esos planos era Ridley Scott, además con cierta dificultad, porque lo estábamos comentando hace un rato. Es un plano contrapicado, que no sabemos si usó algún tipo de estabilizador o similar, posiblemente sí, pero aún así, caminar de espaldas a esa velocidad, que si lo veis, final de la película, dices, madre mía, para grabar esto, sobre todo en esas condiciones. Y eso, por ejemplo, ese tipo de tomas, las hacía Ridley Scott, porque según, esto son curiosidades, ¿vale?, del rodaje, pero según Van Lint, estaba más preparado físicamente. Que aquí Ridley ya tenía 40 años, ojo, que también... Ay. Y aún así, a pesar de esa preparación... Bueno, pero alguna vez Ridley Scott se caía también, ¿eh? se cae así. De hecho, Sí. hay algún comentario de, bueno, un piñazo Sí, sí. se metió con eso. Caminar hacia atrás con una cámara, 2 ayudantes, gente echándote humo por encima, luces, pues no tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil. Además, vamos a entrar un poco en cómo se rodó la película, la planificación que había detrás, y vais a ver que era bastante complejo todo, porque los escenarios ya de por sí eran claustrofóbicos y meter a toda esta gente, a estas cámaras, a estas iluminaciones, iba a ser, pues eso, bastante complejo. Ridley, ¿estás bien? Sí, ahora me levanto. Déjame ahí un ratito que respire. Tú antes has hablado de niveles de luz muy bajos. Sí. Y tenemos el dato de la película que se utilizó en Sí. Alien. Utilizaron una película Kodak 52-47 de 100 ASA y las lentes estaban totalmente abiertas en puntos de 2.3, 2.8. En los países que hablan inglés se utiliza el ASA, pero para nosotros es el ISO. ISO, exacto. ISO 100 para hacer esta película, claro. Aquí no sé cuántos sabéis los que estáis ahí al otro lado de fotografía, pero una lente abierta a un diafragma de 2.3, 2.8 es una burrada. Además, trabajando con esta sensibilidad, que es sensibilidad 100. Aquí estás abriendo el diafragma para que entre la mayor cantidad de luz posible y además estás trabajando con 100 de ISO, con 100 de sensibilidad. Luego, hay que saber medir muy bien lo que vas a utilizar en pantalla para que funcione. Ten en cuenta que al principio la película se planeó para que utilizasen una iluminación general, que era la tendencia que había por aquel entonces para presentar las naves como entornos estériles Sí. y que porque en el espacio es todo muy limpio y muy bonito. Pero en Alien esto hay que cambiarlo, porque al principio sí es verdad que tanto el comedor como la sala de criogenización están iluminadas con una iluminación general, pero luego hay que tener en cuenta un montonazo de factores, sobre todo que al rodar con 2 cámaras había focos que aparecían en una o en otra y había que sustituirlos. Entonces lo que sugirió Van Lint es que la luz del escenario se convirtiera en fuentes de luz de la propia película. Que es una de las cosas mágicas precisamente de cómo vemos a esa Nostromo, porque toda la iluminación, o casi toda la iluminación, ya hablamos por ejemplo de cómo utilizaban a veces, por ejemplo, los lanzallamas para poder iluminarse y que se les viera las caras, es así, a este nivel estamos trabajando, pero cómo las rejillas, las alarmas, todo eso al final es lo que le va a dar vida a la Nostromo y lo que va a hacer también que se vea tan oscuro todo. Y además tuvieron que utilizar un montonazo de equipo no convencional para conseguir el tipo de luz que quería Scott y que Van Lint tenía que recrear, y utilizaron pues luces de aviones 747, utilizaron neones, utilizaron fluorescentes, y además toda esta planificación había que contar que uno de los actores era negro. Que eso complicó bastante y también se jugó mucho con ellos, si te fijas. También lo hacen, por ejemplo, con Sigourney Weaver en algunos momentos, pero la luz reflejada. Luz reflejada de diferentes colores que además, por ejemplo, en la piel negra, se ve súper bonito en la piel de Yaphet Kotto y saben sacarle partido. Porque no solo va a ser Yaphet Kotto el que se oculte en la oscuridad, sino también la criatura y van a jugar con eso. Al final era un poco decir, vamos a iluminar lo suficiente para que el espectador pueda entender en qué consiste este ambiente, pero al mismo tiempo no vamos a iluminar lo suficiente para que el espectador sea el responsable de construir lo que hay en la pantalla. Claro, es que esa es una idea que tenía Ridley Scott en la cabeza. No es lo que ves, sino lo que crees que has visto. Que es lo que hablamos en la anterior entrega, Santi y yo, de lo de la criatura, que si no la muestras, ahí el espectador empieza ya a sentir esa paranoia, cómo están sintiendo lo mismo
los tripulantes de la nave. Así es. Tú hablabas antes de la planificación y me hizo mucha gracia porque leyendo, ya digo, entrevistas de Van Lint, él mencionaba que, claro, habían hecho una planificación, pues lo que tú decías, con todas las luces puestas. Todo puesto. Pero él mencionaba que esa planificación inicial, que son planificaciones que en el fondo se hacen para ahorrar tiempo, es decir, tú tienes tus escenas iluminadas, sabes dónde tienes que colocar todo, y aquí en este caso, en exteriores ya entramos en otra liga porque depende ya del tiempo que tengas, depende ya de la meteorología y ese tipo de cosas, pero en interiores, como era este caso, en un estudio, era más sencillo controlar los eventos que podían suceder. Pero uno de esos eventos era bastante difícil de controlar, que eran los actores. Y se dieron cuenta rápidamente de que toda esa planificación que habían hecho de, bueno, pues tenemos esta habitación, por ejemplo, donde van a tomarse su pisco labis antes de morir, tenemos eso ya claro, pero de repente se comportaban de forma diferente. Claro, aquí Ridley Scott, yo me imagino que se planteó la pregunta, dijo, ¿qué tengo que sacrificar? ¿La luz por esa planificación o la naturalidad de los actores? Porque en el fondo lo que estaban haciendo los actores es dejarse llevar, sentirse como el personaje. Y Ridley Scott dijo, habíamos hecho esta planificación, no nos vas a servir de nada, pero vamos a apostar por los actores. Y tú has mencionado una cosa, que es lo de las dos cámaras. Y es que trabajaban muchas veces a la vez. Estaban rodando a la vez. Esto, por ejemplo, Santi, cuando nos contaste lo de pues ese momento en el que el revientapechos ve la luz, que a Ridley Scott siempre le ha gustado mucho lo de rodar con diferentes cámaras. Sí, y de hecho, si recuerdo como decimos el programa de Blade Runner, también es una cosa que comentamos, que es un tío que le gusta colocar cámaras por todas partes. Luego ya va el descartando, sí. Pero sí que es cierto que esto es un tic que se coge la publicidad. Sí. En publicidad se graba un poco así, ¿no? Con muchas cámaras y demás. Y todo esto lo llevó a su forma de entender el cine. Ahí está que visualmente las películas de Ridley Scott sean tan poderosas. Luego vamos a hablar un poco de la narrativa que se hizo en la mesa de montaje, pero cuando tienes tantas opciones a la hora de plantear la película en imágenes, pues evidentemente se abre un abanico que otro director que a lo mejor menos minucioso o más rápido, evidentemente le quedan películas más pobres. O sea, este señor no, es como, venga, más cámaras, ponme otra ahí. ¡Caben más! Pero eso es un ventilador, pues rodando. Y quiero que visualicéis esto. Esos pasillos, esas salas que, hombre, obviamente las paredes se podían mover, al menos en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos sí se podía jugar con esas paredes. Pero quiero que visualicéis esas habitaciones tan angostas, dos cámaras rodando a la vez y que no se crucen entre ellas, que eso también tiene cierta complejidad. Que eso es como el Circo del Sol, casi, porque, jolín, no hay mucho espacio. Es lo que hablábamos de Blade Runner, que tienes escenarios muy, muy grandes. Ahí te puedes permitir el lujo de jugar con los espacios. Aquí el espacio juega contigo. Es que no te queda otra que habituarte a estar tirado en el suelo, encorvado. Claro, porque encima los propios actores a los que estás convirtiendo en protagonista de la escena tienen las mismas limitaciones que tú. O sea, perdóname la palabra, la de hostias que tuvo que haber contra las paredes en este rodaje. La subo. Tuvo que ser de antología, pero así. Y a todo eso, además, súmale que estaban rodando con cámaras anamórficas. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es eso? Una cámara de rodaje anamórfica. Xenomórfica. Lo que tiene son unas lentes muy abiertas que achatan la imagen por los laterales y luego posteriormente se estira para obtener una imagen súper panorámica. Por eso decías antes que tenían que tener mucho cuidado de no encontrarse unos con otros. Había que delimitar muy bien las cruces de cámara, que es lo que digamos, el ángulo que va a abarcar cada cámara. A eso se le llama la cruz de cámara. Tenían que tenerlas muy delimitadas para que no se vieran entre ellos. Ni ver los focos, ni ver la cantidad de técnicos que había por allí haciendo de todo. Y a Van Lint, que no estaba acostumbrado a trabajar en anamórfico, le costaba bastante, pero, de nuevo, es que me estuve leyendo, tampoco hay tantas entrevistas, por desgracia, de este señor, pero cuando se cumple el aniversario, 30 años de Alien, 25 años de Alien, pues se monta a veces este tipo de cosas de ir a buscar al director de fotografía e entrevistar. Oye, ¿qué recuerdas de aquel rodaje de Alien? Usted llevaba los donuts al rodaje, pero suéltame el brazo, señor periodista. Es un poco eso, ¿no? Y en el caso de Van Lint, pues le entrevistaba muchas veces sobre Alien, que también tiene cierta comedia que te entrevisten por una... Has hecho 3 películas y que te entrevisten todo el rato por una de ellas, pero también revela toda la magia que hay detrás de Alien, ¿no? Y él decía, de repente Ridley me pone a trabajar en anamórfico. Oye, Derek, mira, vamos a trabajar en anamórfico. Pero Ridley, vamos a ver, en anamórfico... Derek, ¿por qué tiene la voz de Giger? Oh, Dios mío, tengo la voz de Giger. ¿Por qué tiene mi voz? ¡Son androides! No, que me he equivocado, que era esta. Desde el principio. Oye, Derek, mira, vamos a trabajar en anamórfico. Pero Ridley, vamos a ver, yo no he trabajado nunca en anamórfico, no voy a saber, es que no voy a saber. Que sí, ya verás. Meses después. Uy, joven, me gusta el anamórfico, voy a llevarlo a la publicidad. Anamórfico lover. Me flipa el anamórfico. Y al final, pues sí, se acostumbró al anamórfico y siguió trabajando en anamórfico. Me imagino que dependiendo de las necesidades de la empresa que quería anunciarse o de la agencia que le contrataba,
al final pues variaba entre un formato y otro. La paella la hacían anamórfico. Todo. Y luego hay un detalle de este tema de la fotografía. Ahora vamos a ir un poco a lo que es la fotografía en sí, porque yo creo que da mucho de sí, aunque en ese episodio dedicado al análisis fílmico, que ya revelo a partir de ahora que va a ser el 5º episodio, no pasa nada. Que no sé si será el siguiente, porque el siguiente episodio es el 200, entonces no sé lo que va a pasar. Análisis fílmico de Alien, es que se me acaba de cerrar el ojete. O sea, así te lo digo. O sea, tened miedo. Pero va a molar, va a molar. ¿Cómo que va a molar? Si yo no lo digo por nosotros. Nosotros lo vamos a pasar en grande. Pero va a ser fascinante porque mucha gente ya habrá visto la película y vamos a revelar cosas de esa película, ya digo, a nivel de análisis fílmico, o simplemente comentar cosas de guión, de narrativa, que van a dar otro prisma a ese visionado y seguramente la gente va a volver a verla. Hola, me llamo Antonio y he visto 7 veces Alien en un mes por culpa de esta gente. Va a ser un puto drama. ¿Vale? Hay ciertas curiosidades del rodaje que a mí me llaman bastante la atención, como por ejemplo el tema de los monitores. Hay un montón de monitores. Sé que estamos utilizando jerga como muy de cine, pero incluso visual, audiovisual, pero el cine son 24 fotogramas por segundo y la televisión son 25, esto varía, a veces son 30, depende ya, pero estamos hablando en este caso de que eran 24 fotogramas por segundo y esos monitores, la reproducción de las imágenes era 25 fotogramas por segundo. Esto implica ciertas cosas. Tenemos que rodar a 25 fotogramas, igual es un poco raro. ¿Qué pasa si no ruedas a 25 fotogramas? Que de repente en esos monitores aparece una raya muy fea porque la imagen no está sincronizada. Vamos a simplificarlo de esa forma. Lo bueno que tenía esa cámara Panavision, que era la que manipulaba precisamente Ridley Scott, era que se podía sincronizar más o menos. De hecho, si miráis esos monitores, por lo general van a estar bastante bien sincronizados, a pesar de que a veces se vea esa raya que queda bastante fea. Ugly. Pero por lo general se disimuló bastante bien. Si tratas de grabar con una cámara de vídeo, una televisión, vais a ver que empieza a hacer cosas raras. Sí. Simplemente por esa sincronización. Y hay un detalle, este es uno de ellos, ¿vale? Lo de los monitores, que me llamó la atención. Y hay otro detalle que es, recordáis que hay un momento cuando Dallas se mete en esa sala de madre que se pone a escribir, y hablaremos del sonido de esas teclas porque son notas musicales, pero sí, es lo del sonido de Alien, vais a flipar con la parte del sonido, vais a flipar, pero cuando le pregunta cosas a madre, se ve la imagen reflejada de la pantalla en la cara de Skerritt y en la cara de Sigourney Weaver en ambos casos. Y no es que se reflejara el monitor, fijaos, este tipo de cosas las damos por hecho. En ningún momento nos paramos a pensar que esto sea algo raro, lo naturalizamos, pero esto en realidad era un proyector poniendo las imágenes en la cara de los actores. No es que el monitor se estuviera reflejando en esas caras, en esos rostros, sino que era un proyector de 16 milímetros directamente enfocando hacia la cara para conseguir ese efecto. Y este tipo de detalles que parecen nimios, en realidad hemos hablado muchas veces ya durante estos especiales del tema de los detalles, y esto, cosas así que en principio dices tú, ¿para qué? Es lo que al final marca la diferencia. Esos mensajes tan nihilistas que tiene madre, que se vea de repente en la cara de Sigourney Weaver o de Tom Skerritt, a nivel narrativo, estábamos hablando de análisis fílmico, pues tiene todavía más potencia. Y así llegamos al tema de lo que es la luz en sí. ¿Qué sentimos cuando vemos Alien? Porque en Alien vais a encontrar el juego de contraluces. Es una puñetera salvajada. ¿Cómo se utilizan las luces artificiales, por ejemplo? Las sombras. En el sonido, vamos a ver que el silencio es muy importante cuando lleguemos a esa parte del silencio. Y aquí también, la oscuridad es muy importante en esta película. Y hay muchas luces, hay una mezcla de colores. Más allá de lo que puede ser, por ejemplo, la sala de madre, que tenemos esa luminosidad, o incluso donde se despiertan ellos del hipersueño, que es como mucha luminosidad. Que no sé si sabéis que madre son unas 4.000 luces de Navidad colocadas una a una por los técnicos alrededor de todas las paredes. Hola chicos, tengo un trabajito para vosotros. Ah, bien, ¿cuál va a ser el trabajo? Pues mira, ¿ves esas lucecitas de Navidad? Qué bonitas son las lucecitas, déjame tocarlas. Oye, Pues qué toca, bonitas toca. son, qué Las bonitas vas son. poniendo aquí, ¿ves este panel? Pues todas. Pues son muchas, ¿no? Sí. 4.000. Pues yo me voy a echar un café, ahora vengo a ver cómo va esto. Pero ya digo, hay muchas luces, hay moradas, rojas. Por ejemplo, antes hablábamos de Yaphet Kotto, los reflejos azules en la piel de una persona negra se ven súper bonitos, hay luces naranjas. O sea, hay una miriada de colores en esta película que a priori puede parecer que no, porque al final el ambiente es como muy oxidado,
oscuro, tenebroso, pero a pesar de eso, los momentos de luz son muy de luz. O sea, hay una paleta de colores bastante potente. Incluso, es que me estoy acordando ahora de la ropa que lleva el propio Yaphet Kotto, es muy vistosa también. Efectivamente. De hecho, va vestido todo de blanco con una camiseta verde pistacho. Y al final es bonito porque estás ideando a través de esa iluminación, a través de esa fotografía en definitiva, estás ideando un ambiente que es artificial. Además de esa claustrofobia que ya da de por sí el propio escenario, la iluminación consigue que se perciba esa tecnología, pero también una tecnología que está encerrada. Por ejemplo, hablábamos de la pirámide en el anterior capítulo, esa pirámide que se quitaron de en medio del Alien, y en el fondo esto no deja de ser una pirámide, o al menos lo que se respira, y el aire que se respira, se ve que son habitaciones oxidadas, cerradas, donde las cosas tienen ya muchos años, donde no se ventila tampoco que huele mucho. A cuco, sí. Huele a cuco, sí. Es que es así. A mí me flipa pensar en este rodaje y me vais a permitir la efusividad, pero como técnico que soy es lo que hay. Lo divertido que tuvo que ser, lo que estabas diciendo antes, 4 paredes completamente cerradas, que aunque se pudieran mover 4 actores moviéndose en su escena. Los 2 operadores de cámara que ya hemos hablado, de Ridley Scott y Derek Van Lint. Y además un montón de operadores por ahí echando humo, tirando bengalas, encendiendo y apagando luces estroboscópicas, echando humo. Fíjate cómo sería la cosa, que hay unas lámparas de arco que se utilizan en cine, que en este caso eran lámparas de arco normales de jardín, a las que añadieron unas varillas de carbono, y eso daba un resultado de chispas, humo y demás, que también mucho drama, porque la película tiene mucho drama, y hablo de drama como expresión dramática, no de que la gente esté compungida. Que también, ¿eh? Que también. Que pobrecita mía, que Lambert no está pasando una buena tarde, ¿no? Hay momentos en los que los operadores tienen que llevar gafas de soldador de la cantidad de chispas y de cosas que hay por allí. Tuvo que ser imponente este rodaje. Remedias por ahí alguien que, en plan, vendo lotería de Navidad. Unos tirando humo, bengalas y demás. Otros moviendo cosas y moviendo lámparas y objetos de la escena para que los actores pudieran seguir rodando. Locos totales. Yo eso lo llamo sábado por la tarde, de todas maneras, ¿eh? Eso puede ser en mi casa tranquilamente. Tirando bengalas. Sí. Lo típico, ¿no? Lo típico. Bueno, un jueves. No, jueves no, que tal, pero un sábado, sí. Lo veo. Hablaremos, por ejemplo, de cómo esa luz va evolucionando a lo largo de la película. Yo creo que se entra más en toda la parte del análisis, simplemente por dejar un par de retazos a este lienzo de imágenes, este lienzo visual que estamos desarrollando en estos últimos minutos. Hay una evolución en cómo se muestra esa luz desde ese nacimiento de esas cápsulas de hipersueño donde se despiertan nuestros protagonistas. Hay una evolución de cómo la luz se va apagando poco a poco con algunos destellos de vez en cuando, como por ejemplo cuando están comiendo, pero es un viaje hacia la oscuridad y hacia esas luces estroboscópicas que has dicho, parpadeantes, que si ya estás tenso de por sí, que cuando se hable del sonido vas a decir, ¿cómo? Si añades todo, al final te da la fórmula Alien, que funciona de maravilla y que tenían bastante claro desde el punto de vista visual y desde el punto de vista del audio, que comentaremos después. Lo que decíamos, sirva esto de homenaje también a la labor de Derek Van Lint. Por cierto, echarle un ojo a Dragon Slayer, que es una película bastante curiosa, una película que tampoco es muy conocida, de 1982. Esta es del 79, la otra es del 82. Dijo, bueno, pues me voy a meter algo en el cine. Yo creo que no lo vio claro en Dragon Slayer y dijo, bueno, pues ya, si eso, ya trabajaré alguna vez en el cine, pero me voy a dedicar a mis anuncios. Así que sirva también este momento hablando de la fotografía, que incidiremos más en ello en ese quinto especial, porque hablaremos del tema de la luz, del tema de la oscuridad, de que todo sea una amenaza. Esas coreografías que habéis mencionado los dos, de cómo se tenían que mover alrededor del plató, pues ese tipo de cosas seguramente volverán a salir en ese quinto especial. Pues Dragon Slayer en español se llamó El Dragón del Lago de Fuego, y recuerdo que mi hermano, tuvimos que irnos de la peli porque a mi hermano le daba mucho miedo al dragón y empezó a llorar. Pobrecito. Luego la vi posteriormente, pero es que nunca se me olvidará esa peli por eso. ¿Y te gusta? Sí, no, me encanta. Es una peli, lo que dices tú es una peli muy curiosa. Sí. Tiene una iluminación bastante psicodélica, vamos a decirlo así. Es como excesivamente iluminada y produce un efecto muy curioso, lo que hablamos antes del rollo de cuento de hadas, ¿no? Sí. Y luego los efectos especiales del dragón, que para ser año 81 están bastante conseguidos, ¿eh? Es una película que creo que la vi hace relativamente poco. Que se lo cuenten a tu hermano. No. Y ahora vamos a irnos a los títulos de crédito. Levanta la cadera y ahora el brazo. Levanta las rodillas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si revisáis los créditos de esta película, hay un apartado que es algo así como Title Design,
el diseño de títulos, en el que encontramos nombres como Steve Frankfurt Communications, R. Greenberg Associates, Tony Silver Films. Pero detrás de estos títulos de crédito que vemos al principio de la película, veis además que se conforman esos títulos de crédito, hay un nombre más sorprendente. El de Saul Bass. ¡Ay! ¿Quién es Saul Bass? Os preguntaréis. Pues es un diseñador gráfico, cartelista de Hitchcock, de Billy Wilder, de Kubrick, de Scorsese. Cartelista con L, ¿eh? Cartelista, no Sí, carterista con carterista. R. No robaba. Sí, solo centrado en directores de cine, ¿sabes? De Oye, suspense. la mujer, oye, igual deberías abrir un poco el abanico. Que quiero robar a Hitchcock. Mira, Hoy toca Scorsese. y además tiene las paredes. Mira, esta la tarjeta de crédito de Kubrick. Esta es la de Scorsese. Pues no, cartelista, porque antes los carteles de cine se pintaban a mano y los diseñaba este señor. Como curiosidad, para el que le interese, en mi casa hay 4 carteles de cine, 3 son de Saul Bass. ¿Qué hizo? Pues el cartel de Vértigo, el cartel de Psicosis, Casi el nada. de Casino. Muchísimas, o sea, una cantidad de trabajos que no os podéis imaginar. Los títulos de crédito, que es a lo que vamos con este señor. Los de Ciudadano Kane, que son espectaculares. Los de West Side Story, que utilizando colores y demás, también, si podéis ver esos títulos de crédito, geniales. Lo guay de Saul Bass es que para crear sus diseños buscaba la forma de resaltar tanto el tema de la película como del corto que estuvieran robando, ¿no? Ya está. Que claro, que... Saul Bass El ya... carterista robaba. Saul Bass y su imperio del crimen. ¿Sabes? El tema de la película o corto que estuvieran rodando en ese momento a través de pues los colores, las formas Sí. y los motivos que utilizaba. Es de los primeros, por no decir el primero, que introduce movimiento en las imágenes fijas. Es muy capaz de simplificar todo tipo de formas, de utilizar estructuras geométricas muy sencillas pero muy expresivas. Y las gamas de colores, que son casi siempre amarillos, negros, rojos, en diferentes escalas. Lo que tú dices, era capaz, simplemente con un cartel y a través muchas veces de figuras geométricas, era capaz de provocar sensaciones en la gente que iba a ver esa película, y no solo sensaciones, sino también el interés, que es muy importante a la hora de promocionar una película. De hecho, ahora me estoy acordando, parece ser que tuvo bastante importancia, sin ir más lejos, en la escena de la ducha de Psicosis. Hitchcock también tenía esa visión de lo que era el poder de la imagen y la narración a través de la imagen, y Saul Bass era capaz de conseguir eso. Hay que darse cuenta, y esto la próxima vez que veáis Alien, fijaos, que te cuenta la película simplemente con el título de Alien, cómo van apareciendo poco a poco esos trozos de Alien hasta que ves la palabra completa y te la descubren, igual que te descubre Scott al xenomorfo. Lentamente, con mucha lentitud, Mucha. pero un poco también como le pasa a la película, con ese montaje tan inmersivo, por llamarlo así. Que No, vamos pero a está ver- muy chulo porque hasta el último momento no ves la palabra completa. Y a mí siempre me ha sorprendido, y no sé por qué motivo, todavía no lo sé, mira que he buscado información y no está muy claro, ni siquiera en el libro que estoy utilizando se deja del todo claro, pero no sé por qué motivo no está acreditado Saul Bass. No lo sé. Porque se supone que lo hizo él. Estamos hablando de que lo hizo él, o al menos es lo que se cuenta. Pero, de hecho, si buscáis Y en... cuadra. Pero ¿por qué motivo no está acreditado? Es la parte que no entiendo. No sé, es una de esas cosas, una de esas incógnitas que no me acaba de cuadrar, porque no sé, era un tío conocido en esta época Sí, ya, sí. un señor que ya tenía, vamos, había hecho mucha carrera. Es raro porque el tío era de Estados Unidos y de repente se mete en una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido y no sé, me sorprende mucho. Igual tenía algo que ver con eso. Estoy intentando atar cabos. Por temas de sindicatos, creo que la mayoría del equipo que estaba Eso trabajando... podría ser, sí. Un poco lo que les pasó, entre comillas, a gente como Ron Cobb, que los... que los tenían ahí como apartados diciendo que no se enteren de que están trabajando aquí. Igual temas de sindicatos o algo hicieron que no estuviera acreditado. Es la única causa, al menos, que se me ocurra ahora mismo. Pero de verdad, esto del descampado interactivo, una vez más, buscad, simplemente poned Saul Bass Vais a flipar. y vais a encontrar, ya digo, no solo en cine, sino también en líneas aéreas, yo que sé, La Vuelta al Mundo en 80 días. Es que tiene 12.000. La Edad de la Inocencia de Martin Scorsese, o Sí, sea... estamos ya acostumbrados a ver todo ese tipo de títulos de crédito, los de Atrápame si puedes, Sí. cosas muy chulas en el cine. Pero este señor fue el primero que utilizó eso, collage, tipografías de diferentes tamaños, totalmente irregulares. Se lo debemos todo a él. Los títulos de crédito, por ejemplo, de Vértigo, que eso es una locura, absoluta. Sí, Que es, sí, sí. es una pesadilla en el fondo. Porque te cuenta un poco... Lo que es la película. Claro. Que ahí radica, en cierto modo, la magia de este señor que te era capaz de narrarte la película de forma muy sutil,
que entiendes cuando ya has visto la película. Eso y te es. vuelves a poner otra vez los títulos del crédito y dices, hostia, que me la ha contado y al principio el tío. Un genio. Pues molaría que gracias a esta interacción con el público que comentas, nos escriba alguien en plan, pues mi tío trabajó con Saul Bass y nos confirme esta mierda. O sea, sería brutal. Pues si sirve para eso, a mí Sí. yo feliz, vamos, pero contentísimo. Hola, soy el Sergio que está editando y antes de nada, bueno, poneme un poco de música, por favor. Gracias. Estamos hablando todo el rato de Saul Bass, pero no quiero olvidar a Elaine Bass, que era la esposa de Saul Bass con la que trabajó durante prácticamente 40 años, también era diseñadora. De hecho, posiblemente algunas de las ideas que luego quedaron plasmadas en cine o en carteles de cine provenían de Elaine Bass. Una mujer, y por eso quería recordarla, una mujer que todavía está viva, tiene 96 años, que hasta 1989 no fue reconocida en unos títulos de crédito. Así que sirva también este comentario, podéis mirar su trabajo, aunque siempre ha estado muy ligado al de Saul Bass, pero aún así, Elaine, tu nombre tenía que aparecer aquí. Ya os comentamos que el rodaje duró unos cuantos meses, pero todo el proceso de postproducción, en el que va a entrar, por ejemplo, el tema del montaje, en el que va a entrar todo el tema del sonido, la música, fueron 20 semanas. Antes hemos comentado, o he comentado yo en este caso, que es una cosa que me encanta, porque es parte del secreto de Alien, ese montaje que al principio va todo súper lento y pausado, y de repente, que esto creo que lo comentamos ya en el segundo especial, si no me falla la memoria, de repente en lo que es, a partir de que ya el monstruo empieza a matar, el montaje empieza a acelerarse hasta que acaba ya reventando en toda esa sección final en la que seguramente Ridley Scott también se reventó la espalda al tener que caminar hacia atrás y estar grabando en contrapicado. Que es una cosa que no hemos comentado aunque yo creo que ya lo hemos dejado caer varias veces, el tema del uso del contrapicado en esta película. Que se vean los techos, que esta gente está aquí encerrada, que esto es una especie de jaula, no voy a decir de oro, una jaula oxidada en la que toda esta gente va a morir. Y en esa, ya digo, en esa postproducción que incluye el montaje, tenemos que hablar de dos señores que son importantes. En primer lugar, Terry Rawlings, que va a ser el encargado del montaje, y luego, que esto es un puesto que me llamó la atención a la hora de repasar todos los créditos, de otro señor llamado Peter Weatherly, que figura como editor. Mi deducción, Peter Weatherly era el operador de montaje y Terry Rawlings era el que tomaba las decisiones y le decía, corta aquí, no, ahí no. Y Terry Rawlings, Santi, ya había trabajado con Ridley Scott. Sí. Terry Rawlings, como bien comentas, había trabajado previamente con Ridley Scott como editor de sonido, encargado de sonido de su anterior película, Los Duelistas. Una película que también tuvo que tener lo suyo para todos los implicados. Editor de sonido, ¿eh? Sí. Y de repente Ridley Scott dice, mira, me gusta trabajar contigo, ahora te vas a dedicar a montar la película. ¿Por qué no? Y dijo Rawlings, pues voy. ¿Es no, edición? claro, no. Edición es al final... Jolín, pero vaya diferencia. Lo sé. Pero la movida es que, si estamos viendo una constante a lo largo también de esta película, es que Scott era muy de llamar a gente colaboradora, con la que ya había estado trabajando. Entonces, entiendo que, independientemente del puesto que le diese, más o menos tenía una idea clara de lo que buscaba todo el mundo. Y para una cosa tan sensible como el montaje, se entiende que Scott pillase a alguien que supiese cuál era la idea de la película. En una película, la que vamos a ver a continuación, que el sonido es tan importante. Y tienes a un señor que se va a dedicar al montaje, pero que también puede aportarte cosas a nivel de sonido, que en lo que es el mundo de la Nostromo, y no solo de la Nostromo, porque os voy a mostrar más cosas, ya digo, dentro de un ratito, ese ambiente que hay en el planeta y una serie de elementos que van a construir ese relato a nivel de sonido, vamos a ver que no sé hasta qué punto tuvo una participación creativa este señor, me imagino que algo aportó, pero el hecho de tener a un tío ahí que no solo te iba a montar la película o se iba a encargar del montaje, de tomar esas decisiones junto a Ridley Scott, eso es así, le da más riqueza a esa narración. Es que, ya lo veremos en el análisis fílmico, pero el sonido de la película marca un poco el pulso de la Nostromo. Entonces, a la hora de cortar la película tienes que tener en cuenta ese pulso. Al final es como música, ¿no? Se tiene que compaginar lo que está sucediendo delante de tus ojos con la sensación sonora que está produciendo la película. Entonces, ahora que lo comentas, es normal que alguien relacionado con el sonido también participase en el montaje. Porque vamos a ver escenas en las que efectivamente un sonido, algo muy nimio, algo casi imperceptible, te está marcando un poco hacia dónde va la película. Vais a flipar. Vamos. En serio, vais a flipar. Ahora viene el sonido. Ahora Sergio, es que Sergio le está viendo, pero está echando babas como el propio xenomorfo. Se frota las manos. ¿sabes? En plan, ahora voy yo. Madre mía. Total, que Rowling y Scott tenían una idea muy clara de cómo tenía que funcionar la película. Sí.
Lo complicado de esta historia es que tenían que romper un poco el paradigma. Es decir, tenían que decelerar y ofrecer al público un ritmo al que no estaban acostumbrados, y más en un género como el terror. Tenían que redibujar completamente las sensaciones que tenían que lanzar a la persona que estaba viendo la película. ¿Cómo hicieron esto? Ralentizando. Lo que ha comentado Sergio. Al principio, gracias al montaje, vamos a mostrar una cotidianidad muy realista en la que parece que no sucede nada, salvo que está en el espacio, y evidentemente el contexto nos resulta muy exótico, pero ya lo hemos dicho 1000 veces. Realmente lo que ocurre es personas que están en su curro y no están muy contentos con lo que está sucediendo dentro de la nave. Poco a poco, lo que vamos a ver es cómo el peligro se va haciendo notable, cómo lo extraordinario de repente empieza a formar parte de la vida de estas personas de manera dramática. Y como el propio Rollins decía a la hora de explicar su trabajo, hablaba de cómo había arrinconado al público, literalmente. Es decir, hemos estado dándote un ritmo distinto y cuando hemos apretado el acelerador eras nuestro. Eras nuestro prisionero en cuanto a las emociones, sensaciones e idea de peligro que estamos trabajando contigo. Para que veas hasta qué punto la mesa de montaje, y ya no solo la mesa de montaje, sino que la unión de todas las piezas que estaban en la cabeza de los implicados, especialmente Scott, acaba funcionando, como os hemos dicho, de manera excelente, hasta que Alien, 40 y pico años después, sigue siendo magistral en la sensación de peligro que te va generando poco a poco. Que es exactamente la misma que viven los protagonistas. Eso es. De la película. Eso es. Una película que, por cierto, iba a durar en principio 3 horas, esto ya lo comentamos. Afortunadamente se redujo. Estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Tiene el metraje que necesita, no más. Y la película funciona de maravilla así. Alargar más alguno de los procesos, sea el que fuera, ya sea la parte de suspense o de tensión o de terror, hubiera sido un error. Yo creo que los personajes, dentro de lo que cabe, quedan bastante bien dibujados. Sus personalidades, no voy a decir que brillan, pero al menos se entienden, se comprenden, y a la hora de seguir un poco el relato, no sé hasta qué punto se produce una empatía con ellos, al menos con todos, pero sí, como formamos parte de esa tripulación, es decir, a ver si soy capaz de elaborar esto. Ya no se trata tanto de que tú quieras que Ripley viva, sino que hay un momento en el que la película ha hecho algo en tu cabeza, ya sea a través de la fotografía que mencionábamos antes, del sonido, de todo lo que está pasando en pantalla, que eres tú el que se siente amenazado porque tú te sientes parte de esa tripulación. No porque te sientas Ripley. Podría ser tú. El Podría que está ser ahí tú. siendo devorado por un ente extraterrestre. Y ese es uno de los grandes éxitos precisamente que tiene Alien. El hecho de que no tengas que empatizar porque tampoco te han dibujado, no se ha creado, no hay un trasfondo, lo que por ejemplo las escenas eliminadas de Dallas de los dos, vemos que hay un poco de tensión, vamos a decir sexual entre ambos en algunas conversaciones, entre Dallas y Ripley, pero más allá de eso tampoco, bueno, la amistad por supuesto entre Brett y Parker, que se ven que son compañeros, Pinky y Cerebro, ¿sabes? Un poco como queramos verlo. Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Posiblemente sea una de las mejores intros de la historia de la animación. Sí, es maravillosa. Más allá de esas relaciones que establecen entre ellos, en el fondo la película, que esto igual es más de análisis fílmico, pero la película se basa más en las relaciones que establecen con el monstruo. Es decir, no nos interesa tanto quiénes son, sino ver simplemente que son personas normales y eso sí, estar en esa nave, entrar en esa nave. Porque hay un momento donde es que es increíble, estás en esa nave. Sí, la cosa es que cuando mueran no sean solo carne de cañón. Ya está. Con eso ya... Claro, es verdad, eso, porque es eso. no son masillas, no Es son eso. gente que muere y te da igual. Como cualquier slasher, al final mueren los niños adolescentes y dicen, pues uno más. Es más la creatividad de la propia muerte que el hecho de que un personaje sea masacrado. Aquí, lo que dices tú, no es exactamente empatía, pero, jolín, por lo menos te han dado una base para que tú sientas cierta identificación con las personas que están cayendo como moscas aquí dentro de la nave. Porque son normales. Eso es. Y ahí radica la magia. Mm. Ahí radica la magia. Por cerrar simplemente con esto del montaje, en montaje hay diferentes tipos vamos a decir, de pegar la película, de narrar, de contar historias. Puedes hacerlo a través de fundidos, encadenados, hay a corte directamente. Hay muchas formas de contar una historia. Y en este caso a mí me sorprende que al principio, cuando John Hurt se despierta y está ahí como respirando el aire, vamos a decir puro, a saber cómo huele la Nostromo, yo creo que huele. Huele regular. Debe oler bastante A humedad huele. debe oler un poco acerrado. Esos son fundidos. Y no hay más fundidos, al menos que yo recuerde, en el resto de la película. Tendría que volver a verla, pero no recuerdo que haya, porque en ese momento le interesa utilizar los fundidos, que le da como todavía más lentitud, más pausa. El tiempo se transforma. Y a partir de ahí ya entra, creo que lo mencionó Santi en su día, es una narración casi, llega un momento en el que es a tiempo real. Lo que comentabas antes de la duración justa. Sí. Precisamente ese efecto de tiempo real también es pillar el pulso a la película y decirle, vale, esto está perfecto así. O sea, ese
pulso, ese ritmo que le estoy dando, me funciona, no tengo por qué extenderlo más. Si hubiese extendido más la parte de realismo, hubiese aburrido al espectador dando excesivo contexto, y si hubiese aumentado el efecto del horror, al final se pierde, porque estás demostrando demasiado al monstruo, y entonces al final la película se te deshace, se te diluye. Entonces eso, el minutaje es absolutamente de encaje de bolillos para que todo tenga que funcionar como debe. 1 hora y 57 minutos. Ahí, apañado. Con títulos de crédito, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y con gato. Y con gato incluso. Se está poniendo muy roja. ¿Estás bien, Tere? ¿Estás... No. ¡Ay, ya está! ¿Hay algo? Quiero una pipa. Ya está. Tenía una pipa, hijo mío. Los 40 minutos que dedicamos al sonido y a la música los tenéis disponibles en el capítulo 6. Gracias. Capítulo 6. Y terminado todo este apartado técnico, que había que contarlo, sobre todo poner nombre a toda esa gente que colaboró en la película, nos vamos a ir con toda la parte del estreno, el preestreno, los trailers, si tuvo éxito, si no tuvo éxito, aunque algunas de esas cuestiones me imagino que ya las conocéis. Y sin más vamos a ir con ese preestreno que además fue un preestreno en el que se hicieron 2 proyecciones. Yo me imagino que solo había una proyección estipulada, pero al final se tuvieron que hacer 2, sobre todo para ver que esto es una cosa que no solo hacía Alien, sino que se hace con muchos, incluso a día de hoy se hacen esos sneaks preview, en los que se recoge a un número de gente, diferentes edades, sexos, razas, se lo junta a todos y les dice: te vamos a poner una película y nos tienes que decir que te ha gustado más, qué secuencia te ha dado más miedo. Bueno, pues aquí se hacía algo parecido. Se hicieron una especie de preestrenos, estas sneaks previews. Y la primera de ellas, que además tenía ejecutivos de Fox entre el público, pues no salió del todo bien. No, la primera dio problemas de sonido, que aquí sabemos un poquito de problemas de sonido. Juro que el Toshiba no estaba implicado, ¿vale? Bueno, eso porque lo dice Santi, pero no nos lo creemos. Yo no me lo creo. Yo tampoco. ¿Eres un viajero del tiempo, Santi? Total, mi Toshiba y yo, es como mi TARDIS. Destruyendo cosas. Me habéis descubierto, viajé atrás en el tiempo y yo fastidié. Pero sí, en esa primera parece ser que hubo, fíjate, problemas de sonido con lo que es el sonido en esta película. Claro, entonces dijeron, pues hay que hacer otra. Vamos a hacer otra. Esta primera ha salido mal y encima con lo que decías antes, con los ejecutivos de la Fox entre medias del público, pues no, esto así no puede quedar porque para la próxima no nos van a dar dinero. Parece ser que había algún tipo de problema, no sé si era en la banda de sonido o directamente en el equipo que había en la sala, que dio algunos problemas, pero yo me imagino a los ejecutivos diciendo: mierda, si es que nos han engañado. Para esto hemos puesto esta cantidad de dinero. Claro, y Ridley Scott diciendo: es que no es así, que no es así. Ya os dije yo que el suizo raro ese no. Así que se hizo una segunda en la que estaba Terry Rawlings entre el público y presenció cosas que le cambiaron la vida, por llamarlo así. Había gente desmayándose, estaban los operadores del cinematógrafo y los del personal del cine desmayándose por ahí, los baños llenos de vómito. Pues eso. Todo que exagerado, de todas formas. Ese tipo de cosas, sí. Siempre que se comentan ese tipo de cosas, que también se hablaba, antes he dicho El Exorcista, por ejemplo, que antes hemos hablado de ella, que se decía que se tenían que poner ambulancias en las puertas porque la gente pues le daban ataques de pánico, ataques de terror, ansiedad, vómitos, mareos, desmayos. Yo creo que siempre está un poco inflado eso, pero sí me da la sensación, nosotros lo estamos viendo con los ojos en este caso de 2023, claro. Pero en 1979, basándonos en todo lo que hemos dicho del sonido, el montaje, los actores, la realidad, simplemente con la secuencia de Kane, me puse la película ayer para todo el tema del sonido, cómo te han ido llevando hasta ese momento y cómo lo rompen, porque no te lo esperas. Claro. Si no te cuentan lo que va a pasar, de repente ves lo de Kane y te quedas como los que están en la nave, dices: ¿perdón? Sí, de hecho, la gente en el cine, en esta sesión de le gritaba a los personajes: no hagas esto, no te metas ahí. O sea, lo típico de no suba las escaleras. Pues se lo decían porque la gente no estaba acostumbrada a todo esto. O sea, tuvo que ser muy impactante para ese público. Que, insistimos, había aparecido ya El Exorcista, que también, fíjate, El Exorcista juega con unas claves muy parecidas, que esto no lo hemos mencionado, pero me acabo de dar cuenta porque El Exorcista también juega con unas claves muy parecidas a las que juega también Alien. Las primeras secuencias del Exorcista son básicamente una madre preocupada por su hija. Luego ya comienza la transformación, Friedkin nos ha metido en esa historia familiar, claro. Y de repente decimos:
hostia, pero ¿qué Claro, es que esto? es la primera vez que se ven estos patrones en el género de terror, que Claro. luego ya han seguido un montonazo de directores y lo que hablábamos antes de las luces estroboscópicas. ¿Cuántas películas desde Alien ha habido que el final es una persecución con luces estroboscópicas que no ves bien y demás? O sea, Aliens. Es como también, Aliens. Es como se estaban sentando las bases Claro. del cine de terror. Claro, y además en ciencia ficción, claro, Claro. la gente no se esperaba algo así Claro. en ciencia ficción, entonces es sorprendente. Fíjate, hablé yo en el anterior episodio, hablé yo de lo del huevo de la gallina. Todo el rodaje que se hizo con el huevo, el momento huevo, cuando se ve a lo de Ridley Scott moviendo dentro un guante y todas esas cosas, eso se hizo en postproducción. Pero durante el proceso de rodaje ya estaban haciendo los trailers, y uno de los trailers conocidos es simplemente ese huevo con la luz, exactamente igual que la portada, que no es el huevo, recordemos, que No. luego van a utilizar porque ese huevo se rodó en postproducción, ¿vale? Es simplemente una especie de huevo de gallina o una reproducción de un huevo de gallina donde sale una luz, ¿vale? Ese es uno de los trailers que se utilizó. Pero hay otro tráiler que es una sucesión muy rápida, muy loca de imágenes alternadas, no tanto fotografías alternadas, sino momentos de la película muy agobiantes de gente corriendo por pasillos, gente preocupada, gente gritando, mezclado además, y esto ahora creo que en vuestra cabeza tendrá más sentido, con la banda sonora que Goldsmith compuso para Logan's Run. ¡Latidos! Si vais a YouTube y ponéis Alien Trailer, seguramente podréis encontrar los dos. El del huevo es inquietante porque no sabes muy bien lo que te quieren contar. Pero este primero, yo os reto a que lo veáis entero porque acabas de los nervios. Por la música, esa música electrónica que usa Goldsmith en Logan's Run, y también porque es todo estridente, es muy estridente la música, los efectos de sonido y esos personajes que ya digo, están fuera de sí porque es puro terror. ¿Ese tráiler no fue el que llegó aquí por primera vez? Es posible. O por lo menos una parte de ese tráiler, porque Es yo posible. creo recordar esas imágenes estroboscópicas, digamos. Estableciendo un punto de unión de nuevo con El Exorcista, también el tráiler del Exorcista, no sé si recordáis, que hicieron una prueba de maquillaje a una actriz, Sí, que no es la protagonista, es que una, van poniendo las imágenes parpadeando, sí, efectivamente. parpadeando sobre trocitos de escenas, sí. son ese tipo de trailers que eran muy experimentales, pero que al mismo tiempo funcionaban de maravilla. Ujú. Alien es como tiburón en el espacio. Pero tiene otra frase maravillosa que creo recordar que aparecía en la portada del VHS que se vendió o que se alquilaba aquí en los videoclubs. Venía ese mensaje en la portada que es uno de los clásicos, además escrito por una mujer que trabajaba precisamente haciendo ese tipo de frases, que era Bárbara Gibbs, y te voy a dejar a ti que lo digas, Tere, porque es muy bonito. En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¡Ay, Dios mío! Es que con eso ya defines todo. Es que es el lema de la peli, o sea, grita todo lo que quieras que el xenomorfo te va a merendar. Claro, con todo esto del gore, con todo esto del terror, la Fox dice, joder, si queremos que esta película se pueda distribuir en todos los cines, Tronco. Sergio. en todos los cines, pues tendremos que cambiarle la clasificación de mayoría de edad. ¿A ti te parece normal ¿Estamos esto? bien? Sí, por... No sé. Me apetece beber leche de repente. Vaya. Claro, cuando la Fox se encuentra con este material, hay cabezas reventadas, hay... Todo igual... Vamos a tener que venderlo de alguna forma, porque aún en esta época corrías el peligro de que si había demasiada violencia, te la catalogaban como película X. Sí. En algunos países, no en todos, pero en algunos países te la podían catalogar como películas X. Esto no significa que tuviera que tener porno, sino que simplemente se tenía que proyectar en salas X, que además de porno, te podían poner películas de este tipo. Cuando digo de este tipo es si al menos esta no hubiesen quitado algunas cosas. Yo me imagino que el gore era todavía más explícito, pero Sí. tuvieron que recortar un poquito. Por ejemplo, hablamos de cuando le revienta la cabeza a Parker, que se deja ver algo, pero es todo como muy difuso. Y Es- supuestamente toda la película iba a ser de gente desnuda, caminando por la ¿Te por la imaginas? nave, pero al final dijeron, mira, con que se vea a Sigourney Weaver un poco en braguitas, pues va a ser suficiente. Hombre, a mí la escena de Sigourney Weaver desnuda con un lanzallamas y un gato me resulta bastante perturbadora, ¿eh? es raro. No hubiese quedado bien. ¿Con Hubiese un sido gato raro. o dos? ¡Hola! Madre mía. Ahora sí, ahora nos recortan a nosotros también. Pero fíjate la diferencia que existe a veces entre lo que se muestra y lo que se insinúa. Ya no solo por esa secuencia final en la que se insinúa esas bragas que parece que no son de su tamaño. No parece, no son. Es muy raro eso, es como, no te va eso bien, Sigourney, eso no, pero que está buscado para que sea así. Pero, por ejemplo, la violación de Veronica Cartwright.
cuando esa cola va subiendo hacia arriba y se escuchan los gritos de Veronica Cartwright. No vemos lo que está pasando, pero se está insinuando lo que está pasando. Claro, ya lo hemos dicho antes, que para Ridley Scott es mucho más importante lo que no ves y crees que está pasando. Que es un poco lo que sucede en el mundo del cómic. Por establecer, me gusta a mí siempre crear vínculos entre una cosa y otra, y en el mundo del cómic, precisamente, una de las magias del cómic, cuando estás leyendo cómic, es que tú construyes el relato entre viñeta y viñeta. Sí. Y todo se narra en tu cabeza, que eso es lo bonito. Este fue el preestreno, estos fueron los trailers, pero finalmente esta película llegó a los cines y el estreno fue el 25 de mayo de 1979. Se estrenó en cines de Estados Unidos, pero tampoco en muchos, o sea que no se vinieron muy arriba. ¿Cómo? Y ya cuando vieron que había funcionado, pues fue cuando se extendió por más salas. Aún así, ya hemos dicho que el preestreno fue accidentado y el día del estreno, ese 25 de mayo, también sucedieron cosas. Fue pintoresco. ¿Vale? El estreno el 25 de mayo de 1979 en Hollywood, en el Grauman's Egyptian Theatre. Digamos que había cierta expectación y nos cuenta la leyenda, que eso, bueno, supongo que es una realidad, que había colas en la puerta del cine que abarcaron varias manzanas. Al final, tanto hype, como se dice ahora, parece ser que había hecho su función. Lo curioso es que para dar un poco de alegría al asunto, habían puesto parte de la memorabilia de la peli. Pues habían puesto pues cosillas, en plan, mira, Giger nos ha hecho esto, lo vamos a poner aquí, en la calle, para que la gente se flipe. Bulbas. Cosas. Que se te llena la boca, ¿eh? Sí, no, pero sí. sí, creo que pusieron, de hecho, al Space Jockey, no al Space Jockey de 8 metros, pero sí algo más chiquitico del Space Jockey. Y ocurrió algo gracioso con el Space Jockey. Vaya. Porque resulta que como siempre, había una serie de fanáticos religiosos que consideraban satánica la efigie de este ser espacial, ¿vale? Sí, consideraban que era obra del diablo y le prendieron fuego. No me lo puedo creer. Pobre ingeniero. Fueron allí en plan, ¡Satán! ¡Fuego! ¡Bum! Ya está. Fíjate que hablaste tú en el anterior episodio cuando comentaste cosas de Giger, el tema de ese toque Pagano. Impío. Usaste la palabra impío, Sí, la palabra es impío. para referirte a... Eso es, ya explicamos en su momento, y si no escucháis el programa, maldita sea, que mezclaba un poco la imaginería religiosa de la brujería y, por otro lado, todo su rollo de biomecánica, de seres extraños, de naturaleza mezclada con la máquina, ¿no? Y Necronomicon, su obra, era un poco la mezcla de estas cosas, el folclore tradicional con una imagen futurista aterradora, vaya, es la palabra. Esto de lo de la larga fila es un poco como lo de las ambulancias que comentábamos antes, es como... No, también se habla mucho, sí, es muy clásico de no, es que se montaron filas que abarcaban manzanas. Vale, bien, te tenemos que creer. Hombre, hay fotos de ciertos estrenos que sí que es cierto que se ve una afluencia de público brutal. Hay fotos, por ejemplo, de estrenos en cines de las Grandes Galaxias, un Imperio Contraataca, que son brutal la peña que había. O Tiburón, creo que también hay alguna por ahí. Sí. No sé si hay fotos del estreno de Alien en este teatro. Alguna hay. Pero no de todas las manzanas. Claro, o sea, pero lo que nos cuenta la leyenda es que efectivamente la película llamó mucho la atención. ¿Qué ocurre? Que podemos creernoslo porque a la película no le fue nada mal. Correcto. ¿Vale? Fueron 11 millones de dólares el presupuesto, ¿vale? Sí, por fin hemos revelado el dato final, al menos lo que se supone que se gastaron, porque esto ya sabemos que es Hollywood, y aquí, bueno, estaban en Inglaterra, pero al final era Hollywood, los que pagaban eran Hollywood, y esto está así como... Pero 11 millones, recordemos que empezamos... Presupuesto estimado. Exactamente, yo creo que el término es estimado, ¿sabes? Estimado. Y recordemos que empezamos con 2,5 millones originalmente, cuando a O'Bannon y Chasset le dicen 2,5 millones y vamos a hacerlo. Y una cabeza de Alien, dijeron. Después se pasó a 4,5 millones, que fue un poco sobre lo que iban a trabajar, y finalmente fueron 11 millones. 11 kilos, que ostras, de 2 millones el presupuesto se disparó un poquito. Sí. ¿Vale? Todo más que una boda. Pero fue un éxito, como tú bien has dicho. Fue un éxito brutal, porque en total Alien acabó exhibiéndose en 713 salas en todo el mundo, que es una cantidad considerable. No 712 o 714. No, 713, contado. Me gusta mucho cuando aparecen estos datos de alguien pensando y diciendo, no sé en cuántas salas se proyectó esto, 715. ¡Ay! ¿Qué? No, pero mejor, tú imagínate que hay un señor contratado por la Fox que tuvo que ir cine por cine contando. Eso también me gusta recorriendo mucho. el mundo contando a ver dónde se estrenaba Alien. Molaría mucho. Al final vamos a contar con 80.931.801 dólares. Me gusta mucho ese $1. $1. Eso en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, ¿vale? Y luego a eso hay que sumar el resto del mundo. 24 kilitos de dólares, que fue la recaudación que obtuvo en el resto del planeta. Lo que da una suma de casi 105 millones de dólares. Digamos que salió rentable, vaya. Sí. Parecéis las del 1, 2, 3. Aunque hubo otras películas que funcionaron mejor ese año, fue la sexta película que mejor recaudación tuvo en 1979 y posiblemente uno de los films, una de las producciones de ciencia ficción
con mayor recaudación hasta ese momento. Claro. Luego ya llegaría el sí. Imperio Contraataca. Eso es, y otra serie, ET, Claro. la tercera fase, pero que ya estamos, que en este momento la ciencia ficción no era un género especialmente aplaudido por público y por crítica. De hecho, todo lo contrario. O sea, que Alien cambia bastante el paradigma en ese sentido de que reconcilia un género vilipendiado con el gran público. No con la crítica, ahora hablaremos de eso, porque las críticas fueron dispares, por ser amable, pero sí que es cierto que llamó la atención de un público mayoritario que vieron la calidad o por lo menos algo diferente a lo que estaban acostumbrados a ver en una pantalla de cine. Hola, soy el Sergio que está editando con esta música sabrosona de fondo, y esto de los rankings de las películas que más han recaudado siempre hay que cogerlo con muchas pinzas, porque depende de dónde consultes esos datos, te dan un ganador u otro. Tened en cuenta, por ejemplo, que Superman se estrenó a finales de 1978, pero en realidad fue seguramente la película que más recaudó durante 1979. De las que se produjeron en ese año, supuestamente la ganadora fue Kramer contra Kramer. Pero insisto una vez más, dependiendo de dónde lo mires, Alien está el cuarto, el quinto, el sexto, varía, así que quedaos simplemente con que funcionó bastante bien. Lo más sorprendente de esto, y aquí voy a abrir una puerta peligrosa a hacer especiales de Aliens... con ese, ¿vale? Me acaban de mirar los dos como, bueno, pues nada, pues si hay que hacerlo, se hacen, ¿vale? ¡Otra vez no! ¿Ves? ¿Vale? Ahora soy Ripley, que ha recibido la noticia y se está echando el cigar ese que no se acaba, que se acaba rápido y no le echa ni una calada, mirando el infinito. Vamos a ver que una de las cosas que provocó que no recogieran el éxito de esta película y se hiciera pues, una secuela. Recordemos que la secuela llega en 1986, 7 años después de que se haya hecho esta. Y una de las causas que provocó eso fue que la Fox, a pesar de esos 104 millones recaudados, decía, pues hemos tenido pérdidas. 2 millones de pérdidas hemos tenido. Gastamos 11 y 2 millones de pérdidas. Y claro, todos decían... Pero, No, lo has contado bien, señor de la Fox. Pero ¿tú estás seguro? ¿Estás seguro de que eso es así? Y de hecho se metieron en un litigio. Brandywine dijo, vamos a ver. Vamos a ver. 100 millones, payaso. ¿Cómo que habéis perdido 2 millones? Porque esta es otra cosa. Y esto es importante también que lo mencionemos. Estamos hablando de que costó 11 millones, al menos la estimación es 11 millones. No sé si dentro de eso entra todo el tema del marketing. Porque actualmente muchas veces cuando nos dicen que una película ha costado 250 millones, a veces son 50 millones solo de marketing. Claro. O 150 millones de marketing, salvajadas. Entonces en este caso no sé si lo incluye. Pero aun con eso, estamos comparando 11 millones con 105. Claro. Que es una brutalidad. Entonces, no sé muy bien. Ya digo, se metieron en un litigio. Si alguna vez hacemos ese programa de Aliens, el inicio es este. De hecho, no voy a contar nada más para poder narraros esa historia que os sorprenda. Bueno, pues nos vemos el año que viene por estas fechas con Aliens, ¿vale, niños? O sea, ya está. Y se ríe, es que se ríe porque sabe que es verdad. El litigio, simplemente por revelarlo, el litigio no se cerró hasta 1983, que cuando le da la razón a Brandywine y les dice, no, es que esta película ha funcionado bien, no ha sido... Porque una de las cosas que decían para no realizar esa secuela era que no, esto no ha sido un éxito, esto no ha funcionado. Y dijeron, ¿cómo que no? Payaso. Payaso, que no... como Que me imagino a Brandywine así en plan, Sí. ¿pero tú eres tonto? También, por dejar más miguitas por el camino, también se debió a que Alan Ladd, que había sido el que había colaborado con toda esta producción y uno de los que la había sacado adelante, ya no estaba en la Fox porque había montado The Ladd Company. Hasta ahora hemos estado, de vez en cuando hacemos menciones a Aliens, porque tenemos que hacerlas, incluso a Alien vs Predator, pero sí hay una comparativa de cuáles son, dentro de esa saga de Alien, de todas las películas que han salido durante todos estos años, desde el 79 hasta hoy, cuál es el ranking de películas que más taquilla han tenido. Y Santi, me apetece mucho que esto lo digas tú. Os lo cuento, ¿vale? Venga, voy. Alien, el octavo pasajero, la película a la que hemos dedicado 4 programas, Sí. es la 4ª película más taquillera de la saga. De acuerdo. La tercera película con más taquilla sería Alien vs Predator. Bien. ¿Vale? Querido público, o sea, somos la pena. O sea, bien. Después, la segunda más taquillera de la historia de la franquicia sería, redoble de tambores, por favor, Aliens. Bien. Bien. Vale, James Cameron haciendo un peliculón bélico en el espacio lleno de bichos babeantes. Lo compro. Pero vamos con lo que viene siendo la cabeza del podio. En el número 1, la película más taquillera de la saga Alien es nada más y nada menos, coged la bolsa para el vómito, Prometheus. ¿Vale? Esa es la peli que lo petó de verdad y es pastizal. Por lo que sea, la verdad es que fuimos idiotas. La cosa era, volvía Ridley Scott a la franquicia. ¿Cómo iba a salir mal? Pues salió mal.
Nos engañó. Nos engañó. Sí, sí, totalmente. Fue por el marketing. Seguramente. Jolín, además que fui con tanta emoción a ver esa película y a los 10 minutos, estaba súper cabreado. Tú mencionabas antes lo del tema de la crítica, que estuvo bastante... Dispar. Sí. Digamos. A ver, en general, las críticas no fueron entusiastas a pesar de todo, ¿eh? Claro, claro. A pesar de todo el aparato técnico y todo lo visual, no hubo un aplauso generalizado. Pero esto nos ha pasado con otras producciones. Eso es. Exactamente lo mismo con Blade Runner, sin ir más lejos. Sí. La que le cayó a Blade Runner fue... Ridley Scott es especialista en recibir palos en general, ¿eh? Así es. Luego las películas... Algunas no, evidentemente. Sí, Legend, ¿no? Legend no, pero Legend al final la coges cariño. Sí. Pero hay películas que no han pasado la criba del tiempo. Sin embargo, jolín, otras están muy por encima de las críticas que tuvieron en su época hasta convertirse no solo en películas de culto, sino en películas referenciales. La propia Alien o la propia Blade Runner, por poner aquí dos ejemplos. Nosotros nos hemos quedado con una crítica negativa, que son las más graciosas, sobre Sí, todo a años vista. Claro. Una crítica que incluyeron en la revista Time Out, que decía que Alien era una bolsa vacía de trucos cuyos valores de producción y costosos engaños no pueden disfrazar la pobreza imaginativa. Toma, y se quedó a gusto. Esto viene a demostrar que los críticos de cine vienen siendo gilipollas desde el principio de este arte. Esto viene a demostrar que la palabra crítico no viene de crítica ni de criterio, viene de críter. También es verdad. También es verdad. Oye, venga, voy a romper un poco de Sí, la lanza por mi oficio. Es verdad, que tú eres crítico. Conozco a críticos muy buenos, con mucho criterio y con amor por el cine de verdad. No solo simplemente unos notas con ganas de dar espectáculo vacío. Hablando de espectáculos vacíos. Hay una muy buena. Si la piensas, no es tan mala, porque es una cosa que nosotros mencionamos también, que es un thriller intergaláctico sobre una casa embrujada ambientado dentro de una nave espacial. Y es que tiene razón. Entiendo que hizo la crítica de Faltando. manera negativa, en plan, voy a decir aquí van a llorar. No, tío, tienes razón, es Claro. verdad. O sea, a pesar de tus intenciones nocivas, resulta que acabas de definir la película. Bravo, campeón. Alien recibió diferentes premios. Posiblemente uno de los más importantes fue el Oscar a los mejores efectos especiales de 1979. Ahí podemos encontrar a gente como Giger, Rambaldi, Johnson, Alder, Eiling. De hecho, hay una foto muy clásica. Ese diario que comenté yo de Giger termina con esa foto en los Oscars, la foto que se sacaron, porque creo que hasta Giger, no sé cómo lo llevaron hasta allí, pero llegó de Suiza a Estados Unidos en barco, ¿no? Barco iría. En bote, ¿vale? También Ridley Scott estuvo nominado a Mejor Director, pero eso sí que hubiera sido muy raro que de repente a Ridley Scott, por una película de ciencia ficción, se hubiese llevado el Oscar. Hay más premios por el camino. Yo esto de los premios siempre es una cosa que tampoco le doy demasiada importancia. A veces cuando hemos hablado de Buster Keaton o de Chaplin, pues estos premios honoríficos sí conviene mencionarlos porque suelen convertirse en galas muy emotivas, pero en este caso también hay Saturns. Sí puedo decir, por ejemplo, que en el Festival de San Sebastián de ese año, el Festival Internacional, ganaron la Concha de Plata por mejor fotografía y mejores efectos especiales, pero más allá de eso está el Globo de Oro, una nominación a un Grammy para la banda sonora, incluso un Hugo a mejor representación dramática, pero ya digo. Para los seguidores de ciencia ficción el Hugo es muy importante. Correcto. Nominaciones para Ridley Scott, Veronica Cartwright por el papelón que hace tan intenso. Pero básicamente fue una película que, más allá de todo el rollo que les intentaba hacer la Fox de uy, esto no ha funcionado, pues que para ser una película, y esto es triste que lo digamos así, pero para ser una película de ciencia ficción, recibió no solo ya los premios en sí, porque los premios son premios, pero sí al menos nominaciones o cierto interés por parte de la industria. Por ejemplo, hacia un director que era su segunda película, de decir, ostras, este señor en los Oscar, una nominación a un tío que solo ha hecho 2 películas y además de ciencia ficción. Lo de los títulos es una cosa que le ha gustado, le ha hecho muchísima gracia a Santi. Me gusta esta mierda, o sea, mucho. Los diferentes títulos que se le pusieron a Alien, dependiendo del país, ¿vale? Algunos más graciosos que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el clásico... El octavo pasajero, que fue, por ejemplo, que se puso en España. Ese Alien, el octavo pasajero, pero el Dragoman, el encargado de coger
ese título en inglés y decir, ¿cómo traducimos esto? Por ejemplo, en Hungría, pues se le fue un poco la mano. Hungría es un país que me fascina, me encanta, Sí. tengo que decirlo, y el húngaro es un idioma absolutamente ridículo, dicho por los propios húngaros. Es muy difícil el húngaro, tío, es una cosa muy bestial. Pero la traducción al inglés de El octavo pasajero, Alien, Sí. anula completamente la palabra Alien del título y lo llamaron The Eighth Passenger is the Dead. El octavo pasajero es la muerte. En húngaro, voy a arriesgarme, voy a hacerlo. En húngaro sería algo así como... Aniolchadi kutasha halal. ¿Has notado algo raro en lo que he dicho, Santi? Voy a repetírtelo otra vez. Cada vez lo voy a pronunciar de una forma diferente, pero no Pues pasa vale. nada. Aniolchadi kutasha halal. Como el Drácula. Ahí lo tienes, Santi. Halal es muerte en húngaro. ¿Os acordáis de cuando hicimos el especial de Drácula? Que os hablamos de una de las primeras versiones que existen. Bueno, que existen no, porque no se conserva la película, pero que al menos en carteles se sabe que en los años, creo que eran los años 20, de hecho, se produjo una película en Hungría que se llamaba Drácula halala. La muerte de Drácula. Y aquí vuelvo a traer la palabra halal, porque es el octavo pasajero, es la ¿Qué es muerte. la muerte? Es halal. Gracias, Hungría, por estos momentos. Cada día te adoro más como país. Dios, me encanta. El caso es que le cogieron vicio a esto y Sí. básicamente repitieron el mismo título con el resto de las películas. Por ejemplo, tenemos Aliens. Bueno, Aliens el regreso se llamó en España en 1986. Aquí se llamó, en Hungría, el nombre del planeta es muerte. ¿Qué dices tú? ¿Perdón? Claro, vamos al año 1992 y se estrena Alien 3. Bueno, pues el título para la película en Hungría fue, ¿Tiene la palabra muerte? por supuesto, Solución Final, Muerte. Que suena un poco a película de Steven Seagal o de Van Damme. Chuck Norris partiéndole la cara al xenomorfo. Alien Resurrection, que ya la tenían en inglés, hubiese sido fácil, la resurrección de la muerte. The Resurrection of Death, ¿vale? O sea, buah. Total, que al final ignoraron todas la palabra Alien, pero sí que es cierto que una vez la cosa ha avanzado, Alien se ha convertido en una franquicia internacional muy conocida, sí que es cierto que han empezado a introducir el nombre de Alien con el paso del tiempo. Pero al principio tenían estos títulos tan graciosos y me flipan. Yo me puse a buscar y parece ser que Alien vs Predator. Sí, ¿Sabes cómo se llama, Santi? pues me imagino que se llamará La muerte contra el depredador. Correcto. También mola mucho. ¿Alguien me ha llamado? Hombre, depredador. Bueno. No esperaba yo que entrases ahora. Pues es que estaba haciéndome unas croquetas, los tengo de fondo y digo, pues voy a entrar. Pues bien. Tampoco quiero alargar mucho esta conversación, Yo depredador. estaba muy bien haciéndome las croquetas, o sea que no es un problema. Venga, te quedas por ahí, ¿no? Pues es que no me queda otra, como no sé colgar, pues bueno, pues aquí llevo ciertos programas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estupendo. Bueno, venga. Pues hay una Al final curi- no me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Depredador, ¿puedes mutear el micro? Ah, perdón. Hablando de títulos chulos, hay uno muy bueno. En esta época todavía tenemos el muro de Berlín. Hay dos Alemanias. Y en la Alemania del oeste le pusieron un título Me encanta. también muy llamativo. Es muy grande. Sí. Es Alien, traduciéndolo del alemán, sería como Alien, la misteriosa criatura de un mundo extraño. Muy bien. Venga, super random. Bravo. ¿Vale? Esto lo decimos porque muchas veces, el octavo pasajero, madre mía, ¿a quién se le ocurrió el octavo pasajero? Que en realidad sería el noveno porque hay un gato, Sí. todo eso. Pero fíjate que en otros países tampoco lo han tenido Se fácil. lo ¿eh? curraron mucho. Tío, yo es que me imagino al equipo de producción húngara de marketing diciendo, venga, tío, ¡muerte! Yo tengo curiosidad por cómo llamaron a Prometheus. Sí, seguramente se llamaría Prometheus. Ya las cosas han cambiado desde el año 80 y Te pocos, prometo la claro. muerte. Se llamará, Pues una más a película de Almodóvar. ¿verdad? Antes de ir con la exploitation que se generó a través de Alien, porque como era una película que no había funcionado bien en taquilla, pues decidieron hacer una exploitation, cosas que pasan, que nadie... No tiene sentido. Os recomiendo que busquéis... hay una abadía, la abadía de Paisley. En cuanto pongáis Paisley abadía, os vais a encontrar con que una de las gárgolas es un alien. Así como curiosidad, descampado interactivo, buscáis la imagen y simplemente eso, para que os hagáis a la idea. Y como decía, a raíz del éxito, o no, dependiendo de quién lo dijera, porque la Fox no estaba muy contenta con ello, parece ser, habían ganado dinero, pero dijeron, Uy, no hemos ganado nada, estamos perdiendo dinero. Hemos perdido dinero. Millones de... Madre mía, esto no... 100 millones. Hemos perdido 100 hombre, millones. que había ganado 100 millones. Ay, nos hemos equivocado. Era ganar, no perder. Pues a raíz de eso, muchos de los directores, muchas de las productoras que había a lo largo del mundo, sobre todo italianas, tampoco vamos a mentir, no queremos engañar a nadie, la mayoría eran italianas, esas productoras, pues dijeron, vamos a aprovechar el éxito que ha tenido este film y vamos a imitar, aunque sea en el título, en el concepto, gente que revienta, vamos a utilizar algo parecido. Y así nace una pléyade, no sé si pléyade es una horda, mejor dicho, de películas vinculadas al mundo Alien, pero que en realidad no tenían nada que ver con Alien. La primera de ellas es una que recoge
la palabra alien dentro de su título, que es The Alien Dead, el alien muerto, que además es muy curioso porque se llamaba seguramente de otra forma. Y dijeron, oye, esto de Alien ha funcionado, ¿por qué no se lo ponemos en el título? Y así la gente va a verlo pensando que... Ya hablamos de las exploitations de Conan, esto es exactamente lo mismo. Vamos a ver si engañamos a la gente para que... ¿vale? Vayan a los cines o cojan las películas en el videoclub. Hay otras como, por ejemplo, Contamination, de 1980, que originalmente se iba a llamar Alien 2. Con dos, ¿eh? Con O sea, dos. Sí. Madre mía, pelotas como cocos. 1980, un año después, con todo el litigio que ya estaban haciendo de la pasta que habían ganado y todo. Y además me flipa porque, es que nos hemos tirado 2 años haciendo Alien. En 6 meses te planto Alien 2. Dijo el italiano. Me Tal flipa, cual, ¿eh? Me tal flipa. cual. Pero los de la Fox se enteraron de que iba a salir una película llamada Alien 2 y dijeron, oye, Luigi Cozzi, que se llamaba el director, que además era el autor, era el guionista también, le dijo, oye, igual vas a tener que cambiarlo. Pues si tienes curiosidad, además en la película aparecen criaturas, no voy a decir que se parecen a Alien, aunque se nota que están un poco basadas en ello. Aparecen huevos, aparecen bichos saliendo de pechos, o sea que es como muy cantoso. Es Alien 2 realmente, pero a lo cutre, ¿vale? Se llama Contamination. Alien invade la Tierra. Yo creo que es relativamente fácil de encontrar, pues si queréis echarle un ojo. La cosa si queréis encontrarla o no. Esto es lo de ya, siempre. Esto en vuestras manos. Esto se llama un poco la maldición de Death Stalker. Yo la llamo así, ¿vale? Dios. Sí, fue duro. Para Santi fue duro. Fue duro. Si hablamos de psicosomatizar el cine, Santi en ese fin de semana yo recuerdo que lo psicosomatizó todo. Sí. Pero todo, no se dejó ni una gota. Me sentía un bárbaro el del año 3000 antes de Cristo o algo así. No contentos con esto, dijeron, bueno, a esto les han dicho que no, lo de hacer Alien 2, vamos a intentarlo nosotros también. Y otra secuela, por supuesto, italiana, que se llamó Alien 2 sobre la Tierra, 1980 también. Esto es una exploitation. Al año siguiente de estrenarse Alien, un montón de películas relacionadas con ese universo. Hay más, os voy a decir simplemente títulos para que los tengáis más o menos presentes. Estos son como los clásicos porque son los que directamente robaban el nombre de Alien, pero hay películas como Galaxia de Terror, Inseminoides, que con ese título la ya... mejor. Inseminoides es muy grande, ¿eh? Sí, el título es maravilloso. ¿Cómo me flipa esa película? 1981, ¿eh? Sí. Planeta Prohibido, que directamente aquí dicen, hay una película que se llama Planeta Prohibido, pero hacemos otra, porque tampoco nadie se va a enterar. Muchas veces de lo que se aprovechaban precisamente esas exploitations era de que se centraban la mayoría del tiempo, el 80-90%, en mercados locales. Claro, en poca distribución. Claro. Nunca entonces, se van a enterar. Nunca se van a enterar de que esto... Pero sí se enteraban Sí, al final. sí. Hombre, que sí se enteraban, ¿sabes? Y por supuesto una ya de 1991 que se llama Dead Space. Madre mía. Por el camino también hay películas como Extro, de 1982, o ya, no tanto exploitations, aunque indirectamente coge elementos. De hecho, el actor que aparece en esa mítica secuencia de Spaceballs de Mel Brooks Qué es grande. John Hart, de nuevo, diciendo ¡otra vez! ¡No! ¿Vale? Por favor. Que es donde sale lo que comenté yo, el muñequito, sale el Chestbuster, que se pone a cantar la canción de Hello My Baby, Hello My Baby, Hello My Baby, y se apoya en la cola para mover las patitas, que hay gente que me ha dicho, ¿es verdad? ¿Se apoya en la cola? Claro. Roger Dickens 1, Giger 0, ¿sabes? Se puede apoyar. Yo estoy flipando mazo con este musicón. No lo bajes. Arriba las nalgas. Ya está, ya puedes poner. Por supuesto, toda esta exploitation a nivel cinematográfico también llevó a aprovecharse de todo el merchandising y a construir... No voy a decir tampoco, no es una cosa tan bárbara como sucedió, por ejemplo, con Star Wars, no tiene ni punto de comparación, pero sí que a raíz de esto pues escribió, por ejemplo, una novelización para adultos y adolescentes. Sacaron 2 versiones, escrita por Alan Dean Foster. Heavy Metal, que había sido importante incluso en el origen, como influencia, por ejemplo, para el propio Ridley Scott a la hora de hacer incluso esos storyboards. Hicieron una novela gráfica que se llamaba Alien, la historia ilustrada. Que la adaptación al cómic que se hizo, la dibujaba Walter Simonson, una de las grandes leyendas del cómic americano en ese momento. Correcto. Pero es curioso porque Simonson tuvo que hacer la versión en cómic sin haber visto la película. Se hicieron casi simultáneamente. Entonces es curioso porque hay un efecto en el que Simonson no es tan comedido a la hora de enseñar a la criatura. De hecho, al revés, en el cómic sale mucho más que en la película y es como una especie de visión complementaria diferente a la de Ridley Scott y funciona muy bien. Es súper curioso porque además el rediseño de Simonson para la criatura es la pera.
Y se convierte quizás más en una historia de terror y acción muy diferente a la que nos proponía, bueno, no muy diferente, pero sí desde otro punto de vista. Así que es muy curioso leer la adaptación al cómic de esta historia, porque Simonson iba un poco a ciegas. Que luego sacó Bruguera, la editorial Bruguera, la editó aquí en España ya traducida y con todo. Yo no sé si ha habido más reediciones, yo creo que no. Creo que está un poco perdida en el limbo, esa adaptación. Pero ya digo que yo la he leído y es muy, muy, muy curiosa por lo explícita que es en comparación al efecto que hemos estado hablando durante todo este tiempo de no enseñar a la criatura para que en el momento en el que aparece dé mucho más sustico. Y aunque pueda sorprender, también salió un muñeco de Alien. Además tiene una historia apasionante detrás, porque diréis, espérate, ¿no habéis dicho que era una película para adultos? ¿Qué hacen sacando muñecos de Alien? Bueno, pues cosas que sucedían. Ay, Dios mío. En este caso, este muñeco, además, lo sacó al mercado la empresa Kenner, que eran los que se encargaban también de distribuir los muñecos de Star Wars. Figuras que medían aproximadamente unos 7-8 centímetros, entre 7 y 10 centímetros, dependiendo del personaje, porque sabemos que Chewbacca pues, es un señor muy alto. Hasta ahí todo bien. Dices, bueno, pues sacaron figuras de Alien. Seguramente sacaron a toda la tripulación de la Nostromo un tamaño de 7 a 10 centímetros. No. De repente esta gente, los de Kenner, yo no sé muy bien por qué, dicen, oye, vamos a sacar al Alien, al xenomorfo, vamos a sacar una figurita. ¿Por qué no lo hacemos grande? Pues es verdad, ¿por qué no lo hacemos más grande? Bueno, pues hemos echado cálculos y estamos hablando de una figura de 45 centímetros, casi medio metro de Alien, de figura. Y dices tú, pero si miráis y buscáis imágenes de este diseño, veréis que tiene el cráneo ese que os comentábamos en el episodio anterior, que se veía el cráneo. Bueno, aquí lo tiene dibujado, no sé muy bien por qué motivo, porque es el diseño de Giger. Aún así, como sucede incluso a veces actualmente, cuando van a salir los muñecos, las figuras de algunas películas, que se ven los trajes que van a llevar y todo antes de que se estrenen, yo deduzco que seguramente el hecho de que utilizaran ese diseño me hace sospechar que ya había algún tipo de contacto por parte de Kenner, véase, van a hacer una película de ciencia ficción con un bicho, seguramente esto podemos venderlo. Todavía no sabemos que esto va a ser no recomendada para mayores de 18 años. Entonces, pasadnos un diseño que tengáis por ahí del Alien y vamos haciendo el muñeco. Sospecho que es por eso, por lo que tiene eso y por lo que salió este muñeco, que no tiene sentido. Que se supone que estaba enfocado a niños, aunque yo me imagino que esto también lo compraron adultos, pero es que estamos hablando de las Navidades de 1979. Desde el estreno, que fue en mayo, hasta Navidades, no sé hasta qué punto, hombre, se puede evaluar el éxito de una película, pero para ponerte a producir esto, me crea sospechas. Sea como sea, parece ser que esta figura, que ya digo, tenía el dibujo del cráneo, era una figura de casi medio metro, joder, madre mía. Se rompía bastante fácilmente, incluso tenía una mandíbula que se abría y se cerraba. No he visto que tuviera probóscide, pero bueno. Al final los padres dijeron, casi vendiendo esto. Y lo que hizo Kenner fue retirar la figura. No pasa nada. Por lo que sea. Al final se quedó como la primera película clasificada como R, que había tenido muñecos destinados al público infantil. Que bueno, eso son cosas que a veces, accidentes que pasan. Nosotros, así como recomendación, esto por ejemplo lo he mostrado en los directos de Twitch, que es el juego de rol. Están saliendo diferentes ediciones. Yo lo recomiendo para completar sobre todo el universo de Alien, el de los planetas. Ya no jugar en sí, que es uno de los objetivos obviamente del rol, pero el manual en sí mismo te sirve también como guía del universo de Alien y solo por eso merece la pena al menos echarle una ojeada. Esto ya tendréis que ir a tiendas especializadas en juegos de rol e incluso preguntar. Jugad al rol. El rol es fantástico, es maravilloso. Aquí hay personas, nosotros tres, que tenemos ciertas experiencias jugando al rol, ya sea como directores o como jugadores, y de verdad que es un mundo que por diversas circunstancias bastante luctuosas y desafortunadas, pues tiene una prensa, o al menos tenía una prensa un poco extraña, pero es una de las mejores cosas que vas a poder hacer con tu vida, jugar al rol, y no exagero. Luego, por ejemplo, el mundo de los videojuegos pues nos ha dejado bastantes por el camino. No vamos a citar todos, por supuesto, no se trata de eso, sino simplemente de citar los que más nos han llamado la atención o los que más nos han gustado. Va a haber las dos modalidades. Vamos a empezar por los años 80. ¡Vamos! A mover el bullate. 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 Poco después de que esta película llegara a los cines, en 1982, aparece el primer juego que lo hemos estado viendo y es muy curioso. Yo lo quiero, aunque sea del año 82 y aunque se jugase en la Atari.
se llamaba Alien, igual que la peli, como bien dices, y era una especie de Pac-Man, como un comecocos al uso. ¿Qué tiene sentido? Hombre, claro, te va comiendo el xenomorfo, te va buscando... Porque Alien, la película en sí mismo, es una especie... Hablábamos del laberinto y este juego también es un poco laberinto. Y lo que lleva Verónica Cartwright en la mano es un comecocos también. Mira qué bien. Otro videojuego de los años 80 también se llama Alien, salió para la Commodore 64 y para el Spectrum. Madre mía. Y era de estrategia y aventura. Ya entramos en un 2D, ya tenía colorines, que el anterior no tenía nada, y mucho píxel. ¡Pixel! Alien 3. En el 92, que esto ya sí que fue súper sorprendente porque salió para absolutamente todas las videoconsolas, Super NES, Game Boy, Master System, Mega Drive. Este era un run and gun, un correr y disparar de plataformas y bastante sencillito, pero muy entretenido. Luego hay otro, por ejemplo, que es el Isolation, que ya lo hemos mencionado varias veces. Survival Horror. Exactamente, que con eso ya lo decimos todo. Y Santi, tú tienes otro que te gustó especialmente. Sí, pero le tengo mucho cariño, me gusta más que la peli, el Alien vs Predator. Pues eso, el típico yo contra el barrio. Era un Double Dragon, pero con Predators y marines cargándose aliens a saco, y vaya, molaba mucho. Alien también ha influido en videojuegos como Metroid, Chrono Trigger o Contra. Y vamos a poner la rúbrica con el tema de las ediciones que han salido de esta película. Adelante. En 2003, la Fox planea hacer una caja recopilatoria que contenga pues, las 4 películas que habían salido hasta ese momento, es decir, Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection. Además de ello, iban a incluir versiones alternativas, por eso de darle un poco más de salsilla a ese pack, pues con versiones del director, escenas borradas, comentarios del director, todas esas cosas. Y el concepto de el corte del director o la versión del director al final sugiere que todas esas cortapisas que establecen los estudios de producción, la Fox, la Warner, todas estas grandes compañías, esas cortapisas que le ponen a los directores a la hora de crear su película, pues esto tiene que ser más corto, aquí hay mucha violencia, este personaje no nos cae bien. El corte del director se supone que es quitarse esas ataduras y mostrar lo que el director hubiera llevado a los cines en el caso de que no hubieran existido esas presiones por parte de la compañía. Al menos eso es lo que dice la teoría. En el caso de Ridley Scott, no se trata tanto de que remonte la película, porque muchas veces estamos hablando solo de eso, de remontajes, que se extienda el metraje. Por ejemplo, en Aliens hay una versión extendida de James Cameron donde se cuentan cosas que yo creo que son importantes para el film, pero que en la versión que llegó a los cines no se tuvieron en cuenta. En el caso de Alien también le dicen, oye, hazte el corte del director, que por lo general siempre va a dar como resultado versiones extendidas. Ridley, ¿te apetece? Pues mira, no tengo otra cosa que hacer en 2003, así que vamos a hacerlo. ¿Cuál es la sorpresa que se encuentra Ridley Scott? Cuando empieza a hacer un poco el remontaje, empieza a añadir escenas que estaban eliminadas y se da cuenta de que se le ha alargado. Y él dice, uy, esto de que se me haya alargado no me acaba de gustar. No, yo no quiero hacer una versión extendida, yo quiero hacer el corte del director. Y le dicen, ya, pero es que el corte del director se trata de cañadas cosas y eso, Ridley, pero cosas que te dijimos que quitaras. Ya, pero no me acaba de gustar, voy a quitarle. Hombre, pero si le quita va a ser un poco raro, Ridley. Y al final, la versión del corte del director dura casi lo mismo que la versión original, solo que es diferente, y dices tú. O un minuto menos. O un minuto menos incluso. Sí. 1 hora y 56. Ya digo que en principio iba a ser más larga, pero Ridley Scott se puso a cortar y a poner, y a cortar y a poner, y al final se quedó en menor duración. No sé si sabrás que se revisaron más de 100 cajas que llevaban guardadas más de 25 años. Se seleccionaron, bueno, Ridley Scott y su equipo de asistentes seleccionaron el metraje que querían meter en la peli y luego se llevó a cabo un proceso de restauración digital que iguala los dos negativos, que no es lo mismo se nota. Un digital que un analógico. Pues quedaron bastante igualaditos. Él decía, me puse a revisar escenas. Cuando las monté todas juntas dije, joder, es que las había quitado por algo. Claro, escenas que no eran lo suficientemente realistas. Escenas que, lo que comentábamos de cuando se encuentra a Dallas y a Brett ahí en la pared pegados, escenas que cortaban el ritmo final de la película. Ese tipo de cosas, dijo, claro, lo metí, lo volví a meter, pero dije, si es que me está pasando lo mismo. Entonces... De hecho, Scott comenta que él siempre vuelve a la edición original de Alien. Él dice, si es que me quedo muy bien. Él mismo se lo dice. A ver, la palabra que usa es impecable. O sea, creo que la primera versión de Alien es impecable. Es más, Ridley, estamos todos de acuerdo contigo, pero las exigencias de mercado, lo que decíamos antes, que dentro de unos años aparecerán escenas que estaban en un cajón, alguien se ha acordado de que bueno, pues había una parte del guión que no se rodó y estaría guay meterla en digital, porque esto funciona así, lo sabemos, pero es que Alien, si algo hemos defendido a lo largo de estos programas, es que roza la perfección.
no había muchas razones por las que tocarla. En el caso de James Cameron, la versión extendida de Aliens, no sé hasta qué punto James Cameron sí estaba contento con que se hiciera eso, pero en el caso de Ridley Scott, tú lo has dicho, era un tema comercial, simplemente para darle un nuevo impulso a la película, que se volviese a vender, ya está. No es lo mismo que el director sea el que elige hacer un corte del director que sea un tema, en este caso, económico, básicamente. Vamos a hacer una nueva versión. Ridley, remóntate la película. Pues es que así está bien. Remóntatela. Y lo hace como con de gana. Y dices, es que a mí no me apetece hacer esto. La película ya estaba bien. Pero él pensaba en toda esa gente que amaba a Alien y dice, vamos a intentar hallar un punto de equilibrio entre algo nuevo que los fans, los acérrimos, que puedan descubrir otras, pero muy poco también te digo, o sea, muy poco, añadió muy poco. De hecho, añadió en primer lugar 4 minutos y luego se los cepilló, o sea que... Pero que al menos los fans de Alien, que se conocen todos los planos de la película, dijeran, ah, mira, pues esto es nuevo. Pero más allá de eso, él no tiene ninguna ilusión, él dice, lo que tú has dicho, Claro. La película ya está contada, la conté de maravilla, y yo, no, a mí la versión del director me la bufa. A mí lo que me gusta es la versión que llegó a los cines. Eso es así. Hemos llegado al final. Ha habido además algunos problemas técnicos porque a veces la nave pues no acaba de funcionar bien. Por lo que sea. Que nos queda todavía un especial de Alien, pero estamos encantados de que no se acabe porque la verdad es que lo estamos pasando estupendamente. Una película que en cierto modo marcó nuestras vidas, o al menos la forma en la que vemos el cine y en la que vemos el terror. Una película que tiene una construcción que, más allá de lo que podamos decir nosotros, se trata más de lo que os provoque o te provoque a ti que estás escuchando esto. Una producción que tiene mucha magia detrás, que, como he dicho al principio de este episodio, se deja ver muchas veces, y eso ya quiere decir muchas cosas, con un montón de elementos que analizaremos en ese quinto especial, Ay. y un episodio en el que pues se nos irá seguramente un poco la pinza, pero que igual os da algunos conceptos para poder incluso rascar un poco más en la historia que se oculta detrás de Alien, porque tiene más profundidad de lo que parece. Ese día me traigo pijama. Tráete pijama, porque ese programa en principio será largo. No sé si será el siguiente, esto es una cosa que tengo que decir, porque el episodio 200, que es el siguiente, yo espero que sea una entrevista, pero que habrá episodio quinto de Alien, lo va a haber. 5 episodios de Alien. ¿Estamos locos? Sí. ¿Nos gusta el cine? También. Muchas gracias, Santi, por estar aquí, por acompañarme una vez más en esta locura y por arreglar la nave. Arreglar, dice. Vale, gracias, Sergio. Encantado de estar aquí, como siempre, y esperando ese quinto programa que va a molar un montón. Y muchas gracias, Tere, también por acompañarme en este especial. Cómo nos gusta Alien, ¿eh? Cómo nos gustan los aliens en general. Madre mía. Y cómo nos gusta Ricardo el hámster. ¿Le habéis visto por ahí? Ricardo el Hámster está por aquí también, sí. Ricardo. Ricardo el hámster será presentado en futuras entregas. Gracias a vosotros por estar ahí. Espero que... Es posible que pase, que cuando estés escuchando este especial digas, voy a ponerme otra vez la película. Igual estamos provocando con estos especiales que os tengáis que ver la película 60 veces, pero estoy seguro de que también tiene un componente placentero porque es una película que al final merece la pena ver muchas veces. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente especial, sea de lo que sea. Un abrazo. Adiós. Besito. Medio metro de Alien, de figura, dices tú, pero... Un poco más y soy yo de alto. Claro, y luego veías... Claro, dice el cabrón. Hombre, Tere. Hombre. Hombre. Pero me fijé que siempre que va a morir alguien se escucha un latido de corazón. Se crea un silencio. ¿En Alien? En Alien. Santi y Tere se miran. Sí, sí, sí. Es por esto que debería, aparte de grabar, En vídeo, sí. debería grabar en vídeo las Sí, grabaciones. porque esto ha quedado Sí. muy top. Hoy no hay más tomas falsas. A veces sí, a veces no, a veces eso. Pero hoy no hay más. Vale, a pasarlo bien.